Hola amigos, un gusto saludarlos. Oigan, continuamos estudiando ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos al capítulo 12, que dice así. En aquel día, en aquel mismo tiempo, perdón, el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para matarles. Acordemos que ahí había una persecución del Estado mismo porque parte de los gobernantes eran los judíos que no aceptaban a Jesús. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a estos judíos que no querían aceptar a Jesús, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esto tiene que ver con unos días que son especiales respecto a la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados, eran 4 por 4, 16 soldados, 16 hombres, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es que la oración tiene mucho poder. La oración mueve la mano de Dios, claro, conforme a su voluntad, pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y esa fe tiene que ver con orar, es decir, creer y pedir conforme a lo que estamos seguros que Dios nos va a conceder. Y también conforme a lo que es su voluntad. Bien, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, los guardas solo. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Es decir, aquí aconteció un milagro, ¿verdad? Porque era imposible que las cadenas, si habían sido sujetadas correctamente, se le soltasen de esa manera. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. El mismo ángel lo guió. Recordemos que un ángel no necesariamente tiene que ser un ser blanco, celestial, etc. A veces la Biblia habla que los ángeles son como personas, es decir, enviados de Dios. Y también inclusive se refiere a ángeles en la Biblia a los ministros de la palabra. Son ángeles porque son enviados para compartir el evangelio. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es decir, en cierto momento sentía él que estaba en una visión, en un sueño, así como tuvo la visión también del lienzo con los animales que él no comió, pero que descendió 3 veces. Era un lienzo que le hablaba de respecto a los creyentes que no eran judíos. Entonces él en cierto momento pensaba que también esto era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él, es decir, lo llevó hasta afuera y desapareció, no estuvo más con él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Qué era lo que Herodes le quería hacer a Pedro? Lo quería matar, lo quería ejecutar, porque había notado que habiendo hecho así con con Jacobo, había agradado políticamente a los religiosos de esa época. Entonces, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí esta expresión que Pedro hace: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es decir, Pedro está aquí declarando: mi Dios me ha librado de la mano de mis adversarios, esos que buscaban mi muerte, esos que buscaban mi derrota, esos que buscaban, y que siempre, aunque no seamos un Pedro, siempre hay gente que no va a estar contenta, que no va a estar contenta. Entonces, de hecho, la Biblia dice que el simple hecho de buscar a Dios y clamar a Dios por salvación, eso
No, y el simple hecho de ser humanidad, de ser parte de la creación de Dios, nos ha generado un adversario, que dice la Biblia que es el diablo, la serpiente antigua, y que está como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, el ángel de Dios, la gracia de Dios es la que nos libra de ello. Bien, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este Marcos era el hermano literal de Jesús. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Es decir, se olvidó, o sea, vio de que estaban ahí, ¿cómo se dice? De que Pedro estaba ahí, que se fue corriendo tan emocionada por lo que ella estaba presenciando, que Pedro había regresado, que se le olvidó abrirle. Pues ellos estaban muy bien encerrados porque la condición política de su época era muy complicada, es decir, los estaban buscando para matarlos. Mas Pedro persistía en y ellas le dijeron, es decir, los discípulos que estaban en esa casa en ese momento, le decían, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, literalmente atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Esto fue a través del ángel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Es decir, vio la necesidad de estar resguardado en un lugar más seguro. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Eran 16 soldados los que habían estado custodiándolo, y nadie ni uno se percibió hasta la mañana de lo que había acontecido. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, que ya habíamos mencionado anteriormente. Bueno, esta historia, cómo muere Herodes inclusive, es una manera de cómo tenemos que entender que cuando las autoridades civiles tratan de oprimir o de encajonar la obra de Dios, Dios permite hasta el momento que Él le place. Y cuando Él decide que ha sido suficiente, Él toma las acciones necesarias. Obviamente esto fue una historia triste para él, para Herodes. Habiendo tenido el conocimiento de las cosas que Dios estaba haciendo, él evaluó más importante su posición política en todo tiempo y definió en su corazón que no había Dios. Y eso es bien, bien delicado, porque nosotros podemos decir en nuestra vida, no hay Dios, no hay Dios. Somos la especie humana, pero hay otras 1000 especies en el universo, extraterrestres, etcétera, que yo honestamente no tengo ahorita punto de opinión, pero yo sé que somos la creación de Dios, y que la creación de Dios nos debemos regir por las instrucciones que Dios nos da para resguardo de nuestro propio bien. Entonces, qué importante nosotros tener en perspectiva que la voluntad de Dios es eterna, su palabra es eterna, independientemente de las demás cosas que estén caminando en estos días. Nosotros somos llamados a creer y obedecer, y eso es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de la que no se ve. Y por ello nosotros, así en sentido condensado,
llegamos a alcanzar la salvación, llegamos a alcanzar la vida eterna, llegamos a alcanzar el perdón de pecados y llegamos a ser parte de la familia de Dios, y eso nos libra en el día del juicio de la condenación eterna. Y eso se trata esta película que llamamos Vida, Historia de la Humanidad, que Dios siempre ha buscado restaurar su relación con nosotros y que lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Independientemente de todas las cosas y dudas que tengamos, todo lo demás, cuando decidimos creer en Dios, todo lo demás se alinea, se corrige, se acomoda. Pero lo primero es dar el paso de fe de decir: yo creo, reconozco que hay Dios y reconozco que no estoy a cuentas con Él. A veces es más fácil negarlo y tratar de taparle el ojo al macho, como dicen por ahí, o tratar de tapar el sol con un dedo. Pues tapas tu ojo realmente. Entonces, bueno, eso yo creo que es la lección que tenemos de hoy, y también ver cómo la misericordia de Dios se extiende a nuestras necesidades y nuestras situaciones de dolor, de tristeza, de impotencia, de incapacidad. Dios va por nosotros y nos rescata. Pero bueno, ¿me acompañan a orar? Gracias. Padre Dios, te damos gracias por tu salvación y te pedimos, Señor, que tú nos concedas el perdón de nuestros pecados. Clamamos a ti, Abba Padre, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Ayúdanos en nuestra condición humana a superar adulterio, fornicación, drogas, violencia, asesinatos, todas esas cosas que son obras de nuestra carne, Señor, y que sabemos que no nos las podemos quitar, mas tú por tu Espíritu no lo concedes. Te pedimos tu compasión sobre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, Yahshua Mesías nuestro Señor. Amén y amén. Amigos, un saludo, gustos, pues encantado de compartir la palabra. Continuamos ahí estudiando el siguiente capítulo. Saludos.